Saludos a todos y bienvenidos a este programa dedicado a la crisis migratoria en el mar Mediterráneo. Si bien 2015 fue el año de mayor afluencia de refugiados, 2018 ha revelado un escenario aún más difícil para la migración hacia Europa. La Unión Europea no solo ha gestionado dividida la migración, sino que algunos países han cerrado sus puertas apoyados en discursos nacionalistas extremos. Así fue el 2018 en el Mediterráneo. De esta imagen a esta han pasado 3 años. En ese tiempo, la crisis migratoria en el mar Mediterráneo no ha cesado. Si bien el flujo en 2018 fue mucho menor respecto de años anteriores, los migrantes se enfrentaron a condiciones más difíciles. Este año, más de 135.000 personas llegaron a Europa por mar y por tierra, principalmente desde África y zonas en conflicto como Siria e Irak, mientras que más de 2.200 murieron o desaparecieron, sobre todo en la ruta central que une Túnez y Libia con Malta e Italia. Una cifra que hubiera sido mayor de no ser por los barcos de rescate de organizaciones humanitarias. El caso emblema fue el del Aquarius. Desde el inicio de sus operaciones en 2016, el buque, dirigido por SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, ha rescatado a casi 30.000 personas. Pero sus tareas se han visto entorpecidas por lo que ellos catalogan de acoso por parte de países como Italia, que acusa a las ONG de trabajar con mafias de tráfico de personas. En junio, esta nación cerró por primera vez sus puertos y se negó a recibir a 629 migrantes. Este es el momento correcto, porque Italia no puede continuar siendo el campo de refugiados de Europa. En políticas de acogida, Europa vive dividida entre países como Italia o el Bloque del Este, que han tomado posturas extremas contra la recepción migratoria, y países como España o Grecia, que pese a recibir hoy más migrantes que Italia, defienden una mayor solidaridad. Algunos de los países que ponen más trabas a la migración son liderados por gobiernos conservadores y nacionalistas que han incrementado sus mensajes de miedo ante lo que describen como una invasión. Ni el reglamento de Dublín, que establece que un migrante solo puede solicitar asilo en el primer país europeo al que llega, ni el reparto de asilados por cuotas han sido medidas efectivas para la Unión Europea. Sin una solución común, la responsabilidad cae sobre los países cuya geografía toca el Mediterráneo. Ese es el principal reclamo de las ONG, que son testigos de lo que ocurre en el mar. Pedimos que sea una prioridad de su agenda política, de todos los países de Europa. Deben buscar una solución duradera a esta crisis humanitaria que está ocurriendo a las puertas de Europa. Este es el panorama actual y para entenderlo mejor nos acompaña desde España Gonzalo Fanjul, director de investigación de la Fundación Por Causa. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias, muy amables. Gonzalo, acabamos de verlo en un breve resumen del año, pero las sensaciones de hostilidad hacia la migración y su acogida. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y por qué los discursos anti-migración tienen tanta fuerza hoy? Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Es evidente que hubo una crisis migratoria, una llegada, digamos, en magnitudes que Europa prácticamente no conocía desde la Segunda Guerra Mundial. Eso se produjo entre los años 2014 y 2016, como ustedes han descrito muy bien, sobre todo la crisis siria, pero también de otras regiones del mundo, como por ejemplo del Cuerno de África, y eso generó mucho miedo en los europeos, entre otras cosas porque las imágenes eran muy espectaculares y muy dramáticas. Este era un problema fundamentalmente humanitario. Pero esto coincidió a su vez con una crisis económica que encontró a muchas sociedades europeas en una situación de vulnerabilidad y sobre todo se produjo un movimiento estratégico, táctico, por parte de algunos partidos de ultraderecha o xenófobos que aprovecharon con mucha habilidad esta combinación de factores y lo que han hecho es crear un ambiente completamente tóxico para los migrantes. Precisamente uno de los que ha aprovechado este discurso, como comentaba Gonzalo, es el gobierno de Italia formado por la Liga y el movimiento 5 Estrellas. Y, de hecho, como comentábamos, ha hecho de esa migración su seña de identidad. Desde Roma nos lo explica mejor nuestra corresponsal Natalia Mendoza. Pues sin duda el gobierno italiano y en particular el actual ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, se ha apoderado de este tema de la inmigración y lo ha utilizado como su principal argumento político, apoyándose en el miedo, en la preocupación de una parte importante de la sociedad italiana. Matteo Salvini dice sustancialmente que Italia está viviendo una invasión de clandestinos, se apoya sobre algunas cifras, dice que en los últimos 3 años a Italia han llegado más de 700.000 migrantes
migrantes y refugiados, pero hay que saber que aunque estas cifras son reales, pues no corresponden totalmente a la realidad actual aquí en Italia. En el último año se han reducido drásticamente el flujo de llegadas de migrantes y refugiados aquí en Italia. En lo que va corrido de este año, unas 23.000 personas han desembarcado en las costas sicilianas. Esto es una disminución de más del 87% con respecto al año precedente. Gonzalo, lo estábamos escuchando ahora gracias a nuestra corresponsal, y es que España y Grecia han recibido más migrantes en 2018 que Italia, y precisamente Italia se ha negado a soportar sola toda esta migración e incluso se ha negado a recibir a barcos de rescate. ¿Es una estrategia para que la Unión Europea le haga caso o es una amenaza a largo plazo? Bueno, es algo que ellos se creen sinceramente, que Matteo Salvini se cree sinceramente. Su gobierno, su partido, la Liga Norte, es un partido abiertamente xenófobo, que tiene una posición nacionalista e identitaria y por lo tanto hay un fondo ideológico en todo esto. Pero yo creo que hay una parte de razón también en lo que dice. Italia, como Grecia, fueron abandonadas por el resto de Europa al principio de la crisis migratoria. Fueron países que tuvieron que aceptar una parte de la responsabilidad desproporcionada con respecto a sus capacidades, ¿no? Yo creo que aquí hay una respuesta intolerable y xenófoba de Italia, pero que es en parte responsabilidad del fracaso de Europa a la hora de hacer frente a lo que a todos los efectos era una crisis humanitaria que bajo ninguna circunstancia debía haber supuesto una crisis de las instituciones europeas de la envergadura en la que se produjo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y también, antes de pasar a la Unión Europea, me gustaría, Gonzalo, que comentáramos un poco el rol de las ONG y precisamente esos barcos de rescate que hemos visto, ¿no? Porque han sido un claro protagonista del 2018. No solo se les ha puesto trabas legales, sino que además se les ha acusado a veces de alentar a la migración y que a causa de su labor, ¿no?, están como alentando a que lleguen a las costas europeas. ¿Qué puede provocar menos ONG en el mar Mediterráneo? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Las consecuencias directas son más muerte y más sufrimiento. Las ONGs están haciendo el trabajo que las instituciones europeas han sido incapaces de hacer, no tanto por el rescate en el mar, sino más bien por su incapacidad para establecer vías legales de solicitud de asilo, por ejemplo, que permita a la gente, por ejemplo, solicitar visados en origen y, por lo tanto, no tener que cruzar el mar y no generar el negocio fabuloso para las mafias y para los tratantes de personas con las que Europa, en mi opinión, es directamente cómplice, ¿no? Lo que se está produciendo es una criminalización de la solidaridad, que no solo se produce en el Mediterráneo con las ONGs, que la hemos visto en otros contextos, como por ejemplo la criminalización de la atención sanitaria de los médicos en países como el Reino Unido. Se pide a los médicos que se conviertan en cómplices de los mecanismos de hostilidad contra los migrantes. Esto rompe por completo no ya solo los valores sobre los que se establece la Unión Europea, sino yo diría que las normas mismas de la Unión Europea, las normas de protección a las que estamos obligados por las leyes internacionales. Porque conviene no olvidar que lo que estamos haciendo aquí es vulnerar la ley. Esto no es una opción. No es una opción acoger a gente que tiene derecho al asilo de acuerdo a las normas internacionales. Lo que está haciendo Europa es simplemente desentenderse de una obligación internacional que, por cierto, le exigimos a todos los demás países del mundo, ¿no? Y precisamente, Gonzalo, de la Unión Europea, como usted comentaba, depende una política común migratoria que trate todas esas cuestiones sanitarias y también sobre qué hacer una vez que lleguen los migrantes a suelo europeo, ¿no? Nuestra corresponsal, Esther Herrera, nos resume qué línea ha seguido Bruselas en 2018. La Unión Europea ha estado prácticamente paralizada durante todo este año sobre la gestión de la migración. Se habla a menudo de una crisis de refugiados, pero lo cierto es que ha habido un descenso del 95% en las llegadas de refugiados y migrantes a Europa y se trata sobre todo de una crisis política. En 2015 más de 1 millón de refugiados llegaron a Europa y esto provocó una gran división entre los países, sobre todo entre los del este, que siempre han rechazado la acogida de migrantes. De hecho, 3 años más tarde se ha acabado rechazando definitivamente las cuotas de refugiados obligatorias. Ante esta falta de consenso, se ha acabado por destinar todos los esfuerzos en las fronteras exteriores, es decir, evitar las llegadas de migrantes directamente hacia Europa a través de varias estrategias, como por ejemplo el refuerzo de la cooperación con países del norte de África, como por ejemplo Egipto y Marruecos, apoyando económicamente, pero también con una ayuda técnica a estos países para evitar que los refugiados se marchen hacia Europa.
y, por otra parte, el refuerzo de la Agencia Europea de Fronteras, la conocida como Frontex, con un aumento de 10.000 efectivos para acelerar las repatriaciones de personas que no tienen derecho a asilo, pero también reforzar las fronteras exteriores. En definitiva, una estrategia que carece de una ayuda a largo plazo sobre la gestión de la migración. Gonzalo, ¿no se ha cumplido con las cuotas de acogida? Nuestra compañera además mencionaba un refuerzo extra fronterizo y aunque no todos están de acuerdo, hay países como Austria que plantean crear centros de criba fuera de Europa. ¿Esto frenaría la crisis? ¿Son soluciones viables? Europa no tiene una política migratoria común, tiene una política de control de fronteras y todo está al servicio de la detención de los inmigrantes antes de que lleguen a nuestras fronteras, ¿no? Y eso incluye estos centros de detención que ustedes mencionan, incluyen condiciones hostiles en cualquiera de nuestras fronteras terrestres, incluyen la financiación de programas de soborno o chantaje a gobiernos a lo largo de todo el Sahel, por ejemplo, para que colaboren con nuestras políticas de control fronterizo. Pero conviene no olvidar que por cada persona que llegó, que trató de acceder irregularmente por el Mediterráneo, en 2016, por ejemplo, prácticamente 10 veces más llegaron de manera regular. Es gente que procede de América Latina, de Europa del Este, de Asia, gente que contribuye a nuestras economías, que son nuestros vecinos, que es fundamental para facilitar, digamos, el desarrollo de las economías europeas. Hasta que Europa no acepte que la política migratoria tiene que abarcar al conjunto de esa población y no ser simplemente una política policial, una política de fronteras, vamos a estar fracasando y vamos a estar peleándonos unos con otros. Gonzalo, para ir terminando de manera muy breve, usted presenció hace poco el Pacto Mundial para la Migración, auspiciado por Naciones Unidas y que tuvo lugar en Marruecos. Me gustaría saber sobre esta migración segura, ordenada y regular, ¿en qué se puede inspirar la Unión Europea sobre este Pacto Mundial? El Pacto Mundial es, por decirlo de este modo, un terreno de juego. No obliga a nadie a bajar a jugar, no tiene ninguna obligación para los estados, a pesar de la campaña que han montado los partidos xenófobos contra él, pero ofrece la oportunidad de quien quiera construir un modelo migratorio multilateral, más cooperativo, pueda hacerlo utilizando las bases del pacto, ¿no? Yo creo que la Unión Europea tiene una buena oportunidad para hacer de este pacto un ejercicio de inteligencia colectiva similar al que ha aplicado a otros ámbitos como el del cambio climático o el comercio internacional, en donde las normas multilaterales han ayudado a reducir los riesgos del proceso y a multiplicar las enormes oportunidades que existen en el proceso migratorio, ¿no? Así que yo creo que es muy buena noticia y espero que cuando pase esta etapa, digo, de histeria colectiva, logremos todos aprovechar las ventajas que nos ofrece el pacto. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en France 24 y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que tienen más actualidad en france24.com.